Bueno, del eclipse nos vamos a ir a otra situación tan compleja, pero también de buena... ¿Cómo decirlo? Saludamos a Paulina Astroza, nuestra analista internacional que está ahí en Concepción, donde también se va a ver el eclipse. Paulina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estar en Semana 24. Muy bien, gracias. Tenía pensado ir a ver el eclipse al lago Caburga específicamente, pero ya no va a ser, así que No, de aquí lo vamos a ver. ha llegado mucha gente, nos decía, iban cerca de 300.000 personas, que es como más o menos la cantidad de gente que llega a esa zona en época estival, en la época de verano, de vacaciones. Y yo te decía, Paulina, ¿cómo contrastar lo que estamos viviendo ahí en esa zona respecto a lo que pasa con la pandemia? Y en dos países en lo específico, lo que está pasando en Alemania, que es una situación compleja, difícil, tanto así que hoy día se anunciarán nuevas medidas restrictivas, y lo que pasa en los Estados Unidos, que volvió ayer a mostrar y a marcar un nuevo récord de víctimas fatales en ese país, pero lo ocurre un día después de que se da el vamos por parte de la FDA para la vacuna de Pfizer. Mira, está muy complicado en general Europa y Estados Unidos. Llama la atención el caso de Alemania porque, bueno, porque Alemania fue uno de los países que en la primera ola había logrado controlar de manera más o menos bien lo que había sido la pandemia, y por eso es que justamente Angela Merkel había aparecido con una aprobación interna y aprobación dentro de la Unión Europea muy alta, ella y junto a su partido político. Entonces, ahora en esta segunda ola está siendo mucho más fuerte en lo que es Europa central y oriental, digamos, la Europa... Polonia, Hungría, República Checa también están con índices muy altos. Pero en el caso particular de Alemania, ¿por qué ponemos los ojos? Porque justamente ha sido Angela Merkel una de las líderes más destacadas en el manejo de la pandemia. Ella hace poco hizo una declaración a la prensa que se viralizó, donde en definitiva llama a la población casi suplicándole, y no es del estilo de Angela Merkel mostrar mucha emoción, pero aquí lo hizo pidiendo a la gente que se quede en sus casas, que en esta época de Navidad no salga, que se trata de evitar las muertes, especialmente de las personas mayores, y ya ahora tomó la decisión en conjunto con los gobernadores de los 16 estados federados de Alemania de esta cuarentena, en la cual va a durar hasta el 10 de enero y en el que van a cerrar todos los comercios salvo lo que sea esencial, y se va a prohibir todo tipo de celebración en Navidad. Van a adelantar las vacaciones en los colegios, por lo tanto es una medida muy restrictiva en el caso de un país que lleva desde que empezó la pandemia 21.000 muertos, y que Angela Merkel dice que lo más importante es controlar la pandemia para poder rastrear justamente a las personas que están con contagio. Y hoy día ese rastreo se está perdiendo por la cantidad de personas contagiadas, que ayer ya fueron 20.000 en un día, en una población de 83 millones de habitantes. Entonces no quiere perder el rastreo para poder tener controlada la situación. Paulina. Y eso es lo que se está perdiendo. Sí, quería preguntarte a propósito de eso. Ese es el principal factor porque, a ver, recordemos que podríamos hablar de la primera ola que afectó a Alemania. La gestión que hizo el gobierno de Angela Merkel fue aplaudida, fue valorada, fue reconocida por todos, incluso por otros gobiernos que trataron de imitar un poco lo que estaba haciendo Alemania respecto a enfrentar la pandemia. Y mi pregunta es, ¿qué pasó entonces? Que ahora nos encontramos con esta cifra y nos encontramos también con el endurecimiento de medidas que acaba de adoptar hoy día el gobierno de Merkel. Porque esta segunda ola está siendo mucho más fuerte que la primera. Entonces el control también es mucho más difícil. Piensa que ellos están saliendo del verano, donde justamente se relajaron muchas veces las medidas, donde la percepción de riesgo también se perdió. Y ojo con eso aquí en el caso chileno, en el cual muchos sintieron que ya estando fuera, en la playa, en las terrazas, no iba a haber contagios. La verdad es que esto ha seguido y con mucha más fuerza. Los contagios principalmente se están dando en las residencias de adultos mayores, en los centros de tratamiento
Sí, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Paulina Astroza, que nos estaba dando cuenta a propósito de lo que está pasando en Alemania, esta situación complicada que vive el gobierno de Angela Merkel, que ha determinado establecer nuevas restricciones para el comercio. Se va a cerrar por las próximas 3 semanas también. Se extienden las vacaciones por parte de los estudiantes para que permanezcan en sus casas y no tengan que ir a los establecimientos educacionales. Parte de las medidas adoptadas en razón de 2 cosas principalmente. Se ha perdido, como decía la propia Paulina, la trazabilidad de los contagios. Segundo, ha aumentado considerablemente también el número de contagios en ese país, a razón que se veía, por ejemplo, en los meses de abril o mayo, que fueron los más complejos, los más difíciles para el gobierno germano. Y tercero, que también ha aumentado drásticamente y duramente la cantidad de víctimas fatales en ese país. Esos 3 elementos han llevado, por cierto, a determinar estas nuevas medidas por parte del gobierno germano, del gobierno de Alemania, para tratar de hacer frente a la pandemia. ¿Qué vendrá de aquí en adelante? Van a venir situaciones más complejas, por cierto. Estamos hablando, fíjese, de la economía más importante de Europa. Estamos hablando de Alemania, que tiene la economía más importante de Europa, la primera de Europa, y que sin lugar a dudas es uno de los temas que se tomó en consideración para llevar adelante estas medidas restrictivas. Así de dura, así de clara ha sido la canciller alemana para establecer estas nuevas medidas, tomando en cuenta incluso pasar por alto lo que podría significar una posible situación compleja para la economía. Algunos incluso hablan del temor a la posibilidad de una recesión en Alemania, dando cuenta a estas situaciones. Retomamos contigo, Paulina, a propósito de lo que nos estabas contando de la situación difícil, compleja que se está viviendo en Alemania. Yo decía, bueno, tomó estas determinaciones Angela Merkel, Paulina, a razón además de que muchos apuntaban a que se podía deteriorar la economía y que incluso algunos aventuraban que podría existir una recesión económica en Alemania si se tomaran estas medidas tan duras como la tomó la canciller alemana. Sí, efectivamente. Además, esto está unido a otro problema, en que, y lo habíamos conversado anteriormente, que estaba lo de la aprobación. ¿Te acuerdas cuando hablamos en el mes de julio, en el cual la Unión Europea había llegado al acuerdo de la aprobación del presupuesto plurianual y además del Fondo de Recuperación Económica? Pero esto tenía que pasar por el Parlamento Europeo y esto además tenía que pasar por la aprobación y luego de nuevo volver al Consejo Europeo. Y lo que se han encontrado ahí es que el Parlamento Europeo condicionó políticamente la entrega de estas ayudas al respeto del Estado de Derecho. Y esto ataca principalmente a Polonia y a Hungría, que han sido cuestionados por no cumplir con el Estado de Derecho. Entonces, estos 2 países habían anunciado el veto para la aprobación de este presupuesto y de la entrada en vigencia de este fondo de 750.000 millones de euros que iba a empezar a aplicarse a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, esto también estaba tensionando porque ahí estaba el dinero para la recuperación económica. Y esto se ha salvado recién ayer, el veto de Polonia y de Hungría, y por lo tanto ya habría aprobación y ya los europeos contarían con ese dinero a partir de enero, porque de lo contrario estaban aún más complicados para la recuperación económica. Entonces, están ligados también estos 2 casos, y también está ligado a otro tema que los puede afectar económicamente, que son las negociaciones del Brexit, que el 31 de enero, del 31 de diciembre es la última fecha, y hoy día acaban de anunciar la presidenta del Consejo Europeo con el primer ministro Boris Johnson que no han llegado a acuerdo y que se van a seguir dando un tiempo para llegar a esta salida, ojalá con un acuerdo, pero no han cambiado la fecha. Entonces sigue siendo el 31 de diciembre la fecha de salida, que si no avanzan y no llegan a acuerdo o no alcanzan a aprobarse dentro de todas las etapas que hay, puede haber el 1 de enero un Brexit sin acuerdo, que es el escenario más catastrófico y que va a afectar muy fuerte al Reino Unido, pero también va a afectar económicamente a la Unión Europea, más en este contexto de pandemia. Vamos a ver cómo le resulta, por cierto, a la canciller alemana estas determinaciones, estas medidas más restrictivas que ha tomado en su país para evitar los mayores contagios. Pero vámonos a otra parte del mundo, Paulina, vámonos a Estados Unidos, que tiene una situación tan o más difícil que la alemana, pero con una luz de esperanza, podríamos decir, a propósito de que la FDA ha dado el visto bueno, la luz verde para la vacuna de Pfizer-BioNTech. Entiendo que ya comenzó el proceso de parte de los diferentes gobernadores de cómo se va a distribuir las dosis de esta vacuna, pero te lo quiero agregar además con un dato duro: 3.309 muertos en las últimas 24 horas. El récord que ha tenido ese país de muertes desde que comenzó la pandemia. Ni siquiera en los peores meses, de abril o mayo, de marzo incluso, cuando la situación era bien descontrolada en los Estados Unidos.
Sí, por eso te decía que la pandemia, esta segunda ola, está siendo mucho más fuerte que la primera. Por eso está atacando de manera tan cruel a los países que les cuesta tanto controlar. Ahora, la aprobación de la vacuna Pfizer y BioNTech, que es una vacuna estadounidense-alemana. De nuevo volvemos a la conexión con Alemania. Bueno, ya tiene la aprobación. En el caso de la Unión Europea se dice que el 29 de diciembre ya esta misma vacuna tendría la aprobación por la entidad, el EMA, que es la entidad europea de medicamentos, por lo tanto también ahí se podría empezar a aplicar. Y en el caso de los Estados Unidos, absolutamente urgente, más aún cuando todavía está gobernando Donald Trump, donde todavía está esa sensación que esto para grupos es es una conspiración, que esto no es verdad, y hay muchos que no asumen todavía que la pandemia realmente está afectando. Entonces ahora, bueno, viene la aplicación de la vacuna y a partir del 20 de enero van a tener otro presidente con otra visión en el cual Biden no solamente ha mantenido algunas personas del equipo científico que tenía Trump, como Anthony Fauci, sino que ha reforzado a los científicos porque dice que su prioridad desde el primer día que asuma es justamente la pandemia. Y los datos son horrorosos en el caso de Estados Unidos, así como en otros países, pero particularmente porque las medidas que se han tomado, recuerda tú también la resistencia del presidente Trump, las peleas que ha tenido con gobernadores como en el caso de Nueva York o de California, en el cual no han querido en todos los lugares adoptar las medidas restrictivas, más aún de nuevo, en verano, donde cuesta aún mucho más, y bueno, las consecuencias se están viviendo ahora. Ya te voy a preguntar respecto a qué puede ser desde el punto de vista político, cómo debe ser mirado efectivamente que sea Donald Trump el que logre inocular al primer estadounidense con la vacuna de Pfizer. Pero antes de eso, y lo estaba revisando hace poco también, es principal titular del New York Times hoy día lo que tiene que ver con la distribución de las dosis. Desde la fábrica ahí en Pfizer, en Michigan, ya comenzó esta madrugada la repartición de las dosis. Y quería preguntarte a propósito de eso. Entiendo, Paulina, que si bien hay un gobierno central, pero son los propios estados los que van a resolver cuáles van a ser los grupos prioritarios los que van a tener la primera dosis, a quienes se le va a entregar la primera dosis. Entiendo que eso depende de cada uno de los estados, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que Estados Unidos es un estado federal, a diferencia de Chile, que somos un estado unitario, claro, en el cual tú tienes el órgano, primero, federal, y luego los estados federados, que son 50, pero estos estados federados, a diferencia de nuestras regiones, tienen competencias, y dentro de las competencias son las competencias sanitarias. Entonces son los estados federados que tienen las competencias para determinar cada una de sus estrategias. Lo mismo que yo te había explicado en otras entrevistas respecto a la Unión Europea, que la Unión Europea tiene ciertas competencias, pero las otras las tienen los estados miembros, que también en el caso de salud la tienen los estados miembros de la Unión Europea. Entonces, como es a nivel de los estados federados, van a ser los gobernadores finalmente quienes van a determinar sus estrategias para establecer cuál va a ser la población prioritaria, seguramente los adultos mayores, seguramente el personal sanitario, seguramente aquellos que están en alto riesgo de que si son contagiados puedan morir, que es un poco la lógica que se ha aplicado también en el Reino Unido ahora que ya empezaron a vacunar. Ya, metámonos un poquito en la política también norteamericana, Paulina, a propósito de lo que te preguntaba anteriormente yo. ¿Cómo queda la figura de Donald Trump o cómo termina la figura de Donald Trump esta parte con la aprobación por parte de la vacuna? Él el sábado ayer decía, bueno, efectivamente vamos a tratar de inocular hoy día mismo, decía, al primer estadounidense, cosa que, bueno, efectivamente va a ser a partir del próximo día, del día lunes. ¿Y cómo recibe Joe Biden? Me imagino que también significa una especie de relajación para el gobierno de Biden, tomando en cuenta que ya va a estar la vacuna y va a poder hacer frente a esta pandemia. Mira, Donald Trump, así como hablaba del virus chino, ahora se está hablando de la vacuna Trump. Por lo tanto, aquí la utilización política es muy grande. Lo mismo que ha hecho Boris Johnson en el caso del Reino Unido. Él sale agradeciendo al personal médico y sale agradeciendo a todo el servicio público de salud británica por el vacunar con la Pfizer BioNTech, sin decir que la vacuna es hecha en gran parte en un pueblo de Bélgica y en Alemania. Por lo tanto, esas dosis que pudieron pasar al Reino Unido, primero la vacuna no es británica, la vacuna es estadounidense-alemana, y
hecha en Bélgica y que pudo pasar al Reino Unido gracias a que todavía, hasta el 31 de diciembre, son parte del mercado único, por lo tanto no hay controles. Por eso se apuraron mucho los británicos en darle la autorización y comprar dosis, porque si no llegan a acuerdo, no van a poder pasar. Entonces, algo parecido, yo ya sé que presumo que va a ocurrir con el presidente Trump, en que seguramente va a aparecer en las imágenes, tal como Boris Johnson apareció también dándose el triunfo de ser el primer país que está vacunando. Trump lo va a hacer, por un lado va a utilizar políticamente esto para su imagen, pero por otro lado tú tienes razón en el sentido que Biden va a poder iniciar su periodo ya con una vacuna aprobada. Hay otras que están en vías de aprobación, no es la única, pero ya se encuentra esta disponible y evidentemente esto le va a facilitar un poco también la tarea del control del virus. Pero Trump ya lo ha dicho, es mi vacuna, y lo ha dicho así, es mi vacuna, y su portavoz ha dicho la vacuna Trump. Entonces, es un manejo político de la situación, así como la mascarilla se transformó en un símbolo político, en el cual Biden aparecía con mascarilla y habla mucho de usar la mascarilla, y Trump aparecía sin la mascarilla. Entonces, son símbolos políticos que en el lenguaje mediático y de comunicación estratégica para llegar al electorado va a jugar mucho de aquí al 20 de enero, y más aún cuando Trump firmó un decreto en el cual obliga a que la vacuna solo sea aplicada a los estadounidenses y no sea vendida ni exportada. Entonces también está dando esta idea del America First, en que primero los míos, y eso se lo va a seguir arrogando como un triunfo político durante este periodo. Sí, entiendo que espera antes que termine este año, tratar de repartir la mayor cantidad de dosis en los diferentes estados que participan y que pueden comenzar el proceso de vacunación de cada uno de sus habitantes. Paulina, y hablábamos respecto a esta relación Alemania-Estados Unidos, a propósito de Pfizer-BioNTech, pero quería hacer el parangón respecto a la situación también que se vive en Alemania. Yo te decía, bueno, Angela Merkel toma estas medidas tan drásticas, tan duras, a pesar de que tiene una economía un tanto sólida. En los Estados Unidos, la peor parte ocurrió entre marzo, podríamos decir, y junio, donde hubo una mayor cantidad de desempleo, pero tendió a recuperarse ese factor y hoy día no podríamos decir que es una economía total y absolutamente sana, pero que de verdad hizo frente a la pandemia. Eso me imagino que también es un factor importante para cuando tenga que asumir Joe Biden y tomando en cuenta estos dos factores que son trascendentales para el desarrollo de la economía norteamericana, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el solo hecho de anunciar que la vacuna tiene la autorización y anunciar de que ya la población va a empezar a ser vacunada, inmediatamente los mercados saltan, suben las bolsas y hay un sentimiento de que la proyección económica puede ser mucho mejor, porque en un escenario con o sin vacuna la proyección es totalmente distinta. Entonces eso también le puede favorecer a Biden en el sentido de que ya se va a encontrar en una etapa en que lo peor ya pasó, en que ya va a tener vacuna, en que ya va a poder empezar a disminuir los contagios, va a poder empezar a tomar medidas estratégicas para la recuperación de la economía sin que implique el cierre total de los sectores productivos, como ha sido el caso en todos los países en que se ha tenido que ir a cuarentena por no tener la vacuna. Entonces, el ya acceder a ella le va a permitir tener otro tipo de estrategia, lo que va a implicar efectos inmediatos en la recuperación económica. Además, Estados Unidos es muy resiliente en ese sentido, se recupera mucho más rápido a diferencia de los europeos. Entonces podría haber una partida, una muy buena partida o con un mejor escenario, digamos, para Biden para ir tomando las decisiones. Y si además está tomando en cuenta a la ciencia, que ha dicho que la va a tomar en cuenta, cosa que Trump no lo hizo en el inicio de la pandemia, donde además se está teniendo mejores relaciones con gobernadores, donde ha ganado con una amplitud enorme. La verdad es que parte en un escenario mejor, pero teniendo siempre presente que Donald Trump va a seguir contaminando o teniendo esta idea del mensaje de que a él le robaron las elecciones, pese a que ha perdido todos los recursos, incluyendo a la Corte Suprema, en el cual no hubo ni siquiera voto disidente, es decir, hasta los que él nombró votaron en contra de la decisión de echar atrás las elecciones. Por lo tanto ya recursos jurídicos no le quedan y solo le queda lo político de seguir contaminando vía Twitter y vía otras formas que a él le robaron la elección. Perfecto. Pero aparte de eso, yo creo que la verdad es que Biden va a poder partir
con buenas bases para enfrentar estos primeros 100 días que él ya ha anunciado. Seguramente va a ser así, va a ser mucho más fácil para Biden. Paulina Astroza, nuestra analista internacional, 1.000.000 de gracias por estar en Semana 24. A ver si nos juntamos el próximo domingo. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias, hasta el próximo domingo.